Bueno, el día de hoy quiero explicarles las reglas de la mim saken. Parecido a la nun saken, pero es cuando la mim tiene sukun. Acá en pantalla creo que ya se puede ver la clase de hoy, las reglas de la mim saken. Son similares a las reglas de la nun saken, así que no hay muchos conceptos nuevos aquí. ¿A qué nos referimos con mim saken? Mim saken es la mim que lleva sukun, o a veces no va a llevar sukun, pero entendemos que como no tiene ningún otro símbolo, ninguna otra haraka, no tiene dama, fatha, kasra, tanwin, nada, entonces su sonido es mudo, es equivalente a un sukun. En el Corán podemos encontrar la mim con sukun o sin sukun. Cuando nosotros veamos que la mim no tiene ningún sukun, igual que en el caso de la nun en el Corán, cuando veamos el texto no lleva sukun, eso nos ayuda a entender que esta es una regla de izhar. Es una ayuda esto, si es que no nos acordamos en esta instancia qué es lo que corresponde hacer, si vemos que no lleva sukun hay que hacer izhar, igual que en el caso de la nun saken. Y las otras reglas que vamos a ver es que también para la mim aplica el ikhfa y el idgham. Y para esos casos vamos a encontrar que la mim siempre va a llevar un sukun arriba. Esto es hablando del texto del Corán. Entonces ya les hice un adelanto. La mim saken tiene reglas parecidas a la nun saken. También aplican las reglas de ikhfa, idgham y izhar. Esas tres. No hay eklab aquí, solo ikhfa, idgham y izhar. ¿Cuándo hay que hacer ikhfa de la mim? ¿Cuándo hay que ocultar la mim? O lo que es lo mismo, pronunciarla con sonido nasal a través de la nariz. Solo si es que aparece después de la mim una letra ba. Como dice acá en el ejemplo, wahum bil akhirati. Para leer esta frase tenemos que hacer ikhfa en la mim saken. Tratar de que esa mim salga por la nariz solamente. Wahum bil akhira. Así es como hay que pronunciar. La mim, traten de que salga totalmente por la nariz. Y la segunda regla es el idgham. El idgham, también parecido a la nun saken, es hacer lo mismo, juntar las dos palabras y agregarle shadda a la letra del idgham. El idgham de la mim va a ocurrir solamente si es que aparece otra mim después, entre dos palabras. Entonces, tenemos una mim saken, como vemos en este ejemplo, y en la palabra siguiente aparece una mim. Acá hay que hacer idgham. Recordemos que idgham significa juntar las dos palabras y agregarle shadda a la letra del idgham. Entonces, esta frase que dice lahum maghfiratun debe leerse lahum maghfiratun, todo como si fuera una sola palabra y insistiendo acá con shadda en la segunda mim. La tercera regla es izhar. ¿Cuándo hay que hacer izhar? Con todas las demás letras del alfabeto árabe. Si no aparece una ba ni una mim, entonces hay que hacer izhar. Izhar, de nuevo, igual que con la nun saken, es no hacer nada, no aplica ninguna regla especial. Acá el cuidado que hay que tener es que tenemos que leer pronunciando muy bien la mim, que se note que la estamos pronunciando normal. Masaluhum kamasal. Que se escuche bien esa mim. Masaluhum kamasal. Si queremos, es mejor si hacemos una ligera pausa en la mim para que se entienda que no estamos haciendo ikhfa ni idgham, la estamos pronunciando bien, normal. No estamos juntando la primera palabra con la segunda. Tampoco estamos pronunciando esta mim por la nariz. Estamos pronunciando bien. Así que el único cuidado que hay que tener es hacer una ligera pausa para que el que está escuchando escuche bien la pronunciación de esta mim. Esto mismo es lo que hay que hacer también con la nun saken. Cuando hay que hacer izhar, hay que pronunciar la nun en forma clara. Quizá hacer una ligera pausa para que se entienda esa nun, se la escuche bien clara. Masaluhum kamasal. No estoy haciendo nada especial, solo leyendo con claridad la mim. Bueno, así que esa es la regla de la mim saken. Acá tenemos un resumen de las reglas de la mim. El primero es idgham.
Idgham es que si aparece después de la mim saken otra mim, tenemos que juntar las dos palabras. Veamos el primer ejemplo. Dice, lakum ma. Acá ya apareció la shadda, la pusieron en el texto porque hay que hacer idgham. Normalmente esto en un texto común no aparecería la shadda, no tiene ningún sentido. Acá está colocada porque hay que hacer idgham en el fondo. Pero recordemos que también hay que juntar las dos palabras. En color rojo les puse cómo quedaría la lectura. Nosotros lo vemos escrito como se ve arriba, pero tenemos que leerlo como se ve abajo. La kuma lo he leído como una sola palabra. En el segundo ejemplo dice yatiannakum minni. Todo esto hay que leerlo como una sola palabra. ¿Por qué? Porque después de la mim saken, la siguiente palabra empieza con otra mim. Así que junto las dos palabras y leo la mim de la palabra siguiente con shadda. Para el caso de que vemos en pantalla ya tiene la shadda puesta. Así que hay que leer yatiannakum minni, todo como una sola palabra. No vayamos a cometer el error de detenernos acá, decir yatiannakum, hacer como una pausa y después seguir, porque ahí ya no estaríamos haciendo idgham. En el ejemplo siguiente, también, de nuevo, tenemos una mim saken en la palabra ilaikum. Y la palabra siguiente empieza con una mim. Mim con mim hay que hacer idgham, que es juntar todo. Entonces, acá que dice ilaikum mursalun, hay que leer ilaikum mursalun, todo como si fuera una sola palabra. Y lo mismo en el último ejemplo. Innahum ma'akum. Termina con mim la primera palabra y la mim saken, y la segunda empieza con una mim. Así que también lo leemos como si fuera una sola cosa. Innahum ma'akum se debería leer innahum ma'akum, todo como si fuera una sola palabra, y recordemos insistir, ponerle shadda a la mim de la segunda palabra. En este ejemplo ya lo tenemos dibujado, pero si no tuviéramos la shadda puesta hay que colocarla. En nuestras mentes hay que imaginarnos que tiene una shadda. La segunda regla de la mim es ikhfa. En el ikhfa, bueno, ya les expliqué, pero viene bien el repaso. Ikhfa siempre es pronunciar la letra a través de la nariz. Esto solo ocurre con la mim o con la nun. Como estamos viendo la regla de la mim saken, hacer ikhfa con la mim significa pronunciar la mim a través de la nariz, solo a través de la nariz. Tratemos de hacer ese ejercicio en casa de pronunciar la mim con sukun solo por la nariz. Así que en el primer ejemplo que dice wama hum bimu'minin, cuando leamos hum, esa mim que salga por la nariz, con la boca no hacemos nada. Wahum, un sonido extraño que sale solo por la nariz. Y la siguiente palabra la pronunciamos normal. Solo hay que tener el cuidado de que esta mim saken se debe pronunciar por la nariz. Wahum bimu'minin. ¿Cuándo hay que hacer ikhfa? Recordemos, solo si aparece una letra ba. No confundamos esta regla de la mim saken del ikhfa con la regla de la nun saken del iqlab. Era distinto. Ahí tenemos que tener ese cuidado. Iqlab significaba cambiar la nun por una mim, si se acuerdan. Eso si aparecía una ba después. Acá estamos viendo ikhfa de la mim. Ikhfa es ocultar la mim si es que aparece una ba después. ¿Cómo la ocultamos? Pronunciándola por la nariz. Termina sonando un sonido de mim muy tímido. No es muy claro la pronunciación de la mim. En el siguiente ejemplo que dice Rabbahum bihim, está pasando lo mismo. La primera palabra termina con una mim que lleva sukun y la siguiente palabra empieza con una ba. Entonces acá sabemos que la mim hay que pronunciarla solo con un sonido nasal. Rabbahum bihim. Es bueno siempre cuando hacemos ikhfa detenernos dos tiempos.
porque lo correcto es, cuando pronunciamos por la nariz, insistir 2 tiempos. Eso es lo que se llama gunna en árabe. Gunna es la combinación de pronunciar por la nariz y detenernos 2 tiempos. En el tercer ejemplo dice Ya'tasim billah. Está sucediendo lo mismo, en este caso hay que aplicar ikhfa, así que cuando pronuncie la mim, tengo que pronunciarla por la nariz y ojalá también insistir 2 tiempos. Ya'tasim billah. En el último ejemplo que dice fahkum bainahum, lo correcto es leerlo de esta manera. Fahkum bainahum. Hice una pausa de 2 tiempos y pronuncié la mim por la nariz. Pasemos a la tercera regla, izhar. Acá no hay nada que decir. Izhar es leer la mim normal, si es que aparece cualquier letra del alfabeto que no sea ni ba ni mim. Porque si aparece una ba, hay que hacer ikhfa. Y si aparece otra mim, después de una mim saken, hay que hacer idgham. Con el resto de las letras del alfabeto no hay que hacer nada especial, solo tener el cuidado de pronunciar bien la mim, que se note que no la estamos pronunciando por la nariz y que tampoco estamos haciendo idgham. Entonces, si leemos este ejemplo que dice lakum dinukum, no nos equivoquemos y por apurarnos vayamos a leer todo esto de una sola vez y va a parecer que estamos haciendo idgham. No, leamos con tranquilidad. Lakum dinukum, que se escuche esa mima. Lakum dinukum. No lakum dinukum como si fuera una sola palabra, porque queda como que estamos haciendo idgham. Tampoco es correcto pronunciar esta mim por la nariz, porque eso ya sería hacer ikhfa. Ese es el único cuidado que hay que tener, pronunciarlo con claridad. Bueno, estas son las reglas de la mim saken. Es muy simple, solo tenemos que acordarnos de cuándo hay que hacer ikhfa, cuándo hay que hacer idgham, y no confundirnos con las reglas de la nun saken, porque son letras distintas. Aparte de esta regla, como es muy cortita, esta regla de tajwid, quiero mostrarles otra regla que es muy interesante sobre la palabra Allah. Así que pasemos a otro tema, lo tengo aquí. La palabra Allah. ¿Cómo hay que pronunciar la palabra Allah? Acá ya estamos en otro tema de tajwid. La palabra Allah, no sé si se dieron cuenta, pero hay 2 formas válidas de pronunciarla. Una forma de pronunciar Allah es con fuerza. Allah, la lam de la palabra Allah, se pronuncia de una manera pesada. Otra forma es decir Allah. En vez de Allah, Allah. Esa lam la pronunciamos suavecita. Las 2 formas son correctas, pero hay que saber cuándo corresponde decir Allah y cuándo hay que decir Allah. ¿Cuándo vamos a pronunciarla fuerte? Vamos a pronunciar la palabra Allah fuerte si es que la palabra que viene antes termina con damma o fatha. Así de simple es la regla. Acá en este ejemplo dice, Lamma qama Abdullah. Abdullah. Estoy diciendo Allah fuerte, no Abdullah. ¿Se dan cuenta la diferencia? Abdullah, Abdullah. Lo correcto es decir Abdullah. Este es el caso en que estoy pronunciando la palabra Allah con fuerza. Siempre mirando lo que viene antes. Si es un sukun, justo inmediatamente antes de la palabra Allah. ¿Es un sukun o es una fatha? Hay que pronunciar Allah con fuerza. Se imaginarán entonces cuándo hay que pronunciar Allah con suavidad, si es que aparece kasra. En este ejemplo que dice fillah, lo correcto es decirlo fillah, no fillah, fillah. Porque antes de la palabra Allah tenemos kasra. Bueno, es cierto que aquí lo que hay es una ya, pero la ya, cuando se comporta como vocal, es equivalente a una kasra. Acá tenemos ya la regla escrita. Cuando pronunciamos fuerte la lam de Allah, si antes de la palabra Allah hay una fatha,
o una dhamma, la segunda lam de la palabra Allah se pronuncia con fuerza. Veamos acá 4 ejemplos. El primer ejemplo, huwa, huwa Allah. Huwa termina con fatha y después sigue la palabra Allah. Entonces se pronuncia con fuerza. No hay que decir huwa Allah, sino huwa Allah. En el segundo ejemplo, sayu'tina Allah. En vez de decir sayu'tina Allah, sayu'tina Allah. ¿Por qué? Porque antes de la palabra Allah tenemos no una fatha, sino una alef, pero recordemos, la alef se comporta como una vocal A, pero estirada. Es como una fatha estirada. En el ejemplo siguiente dice, وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ. Está la palabra Allah contenida en Allahumma. Acá, en vez de decir Allahumma, es Allahumma. Allah y Allah son muy distintos. Entonces miramos qué hay antes de la palabra Allah, y esto es similar a, recordemos que la alef de qalu, o sea, qalu termina con una alef, pero es muda. Entonces vemos lo que estamos pronunciando al último es U, sonido U, es una dhamma, es una waw lo que tenemos. Qalu. Entonces, si hay sonido de dhamma o de fatha antes de la palabra Allah, pronunciamos con fuerza la lam de Allah. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُ. No digamos وَإِذْ قَالُوا اللَّهُ, porque eso está mal. Y en el último ejemplo, bueno, está pasando lo mismo. وَاذْكُرُوا اللَّهُ. Idkuru termina con sonido U, con dhamma. Entonces la palabra Allah hay que leerla con fuerza. وَاذْكُرُوا اللَّهُ. No estaría correcto decir وَاذْكُرُوا اللَّهُ. Eso está mal. Ahora veamos la regla opuesta. Pronunciación de la lam de Allah en forma suave. Si antes de la palabra Allah hay una kasra, entonces la segunda lam de la palabra Allah se pronuncia con suavidad. Es el caso típico del Bismillah. Así que a partir de ahora, cuando leamos una sura y empecemos diciendo Bismillahirrahmanirrahim, tenemos que leerlo con suavidad a la palabra Allah. No hay que decir Bismillah, porque eso está mal. Se dice Bismillah. Bismillah. ¿Por qué? Porque Bismi, en Bismi la mim tiene kasra. Lo que viene antes de la palabra Allah es una kasra. Y en el segundo ejemplo, Afillahi shakkun. No digamos Afillahi shakkun. Eso está mal. Afillahi en vez de Afillahi. ¿Por qué? Por la regla de la kasra. Antes de Allah tenemos sonido de kasra. En realidad tenemos una ya que equivale a una kasra estirada. Y en el último ejemplo dice Qulillahumma. No digamos Qulillahumma porque eso está mal. Se fijan que en el ejemplo anterior decía Allahumma, pero había que decirlo con fuerza. Allahumma. En el ejemplo anterior decía qalu, si no me equivoco, qalu Allahumma. Pero acá hay que decir Qulillahumma. La misma palabra Allah o Allahumma, a veces la leemos con fuerza, otras veces con suavidad. Acá es Allahumma, suave. Porque antes de la palabra Allahumma hay una kasra. Bueno, esa es la regla, es muy sencilla, muy simple. Aquí tenemos más ejemplos para practicar. Me gustaría invitarlos a ustedes ahora que lean. La sura que vamos a ver para la próxima clase es la sura Al-Anbiya. Me gustaría que aquí prestemos atención ahora a todas las reglas que vamos viendo. Ya hemos visto prácticamente todas las reglas de Tajwid, nos queda ver una y cerramos. Entonces ya tenemos la preparación para leer esta sura como corresponde. Ojo acá, acabamos de ver Bismillah, hay que leer la palabra Allah como debe ser, y creo que no aparece Allah en el resto del texto. Otra regla que hemos visto el día de hoy es reglas de la mim.
Acá tenemos el caso de una palabra que termina con mim saken y después le sigue una mim. En este caso hay que hacer idgham. Esta es una nueva regla que tenemos que prestar atención. De nuevo aparece idgham de la mim acá. Min rabbihim muhdath. Y aparte de eso, todas las demás reglas ya las conocemos. Lo que está en rojo es iqlab, hagan el iqlab. Recordemos, iqlab es pronunciar con un poquito de eco la letra. Iqtaraba, en vez de iqtaraba, iqtaraba. Es decir, se tiene que sentir bien fuerte esa qaf. Lo que está en naranja es gunna. Nun o mim con shadda hay que hacer gunna, que significa estirarlo 2 tiempos. Eso significa. Linnas, en vez de linnas, linnas. Estoy insistiendo en esa nun con shadda 2 tiempos. Otra cosa que ya sabemos, todo lo que está en gris son letras mudas. No las tenemos que pronunciar. Acá sería illa istama'u. Me salteo esa alef. Illa istama'u. No illa istama'u. Illa istama'u. Esa alef no se lee. Acá en este ejemplo, zalamu. Si bien la palabra zalamu termina con una alef, esta es una alef muda que no se debe pronunciar. Así que ojo con eso. ¿Y qué más? Los mad. Todo lo que está en azul es mad. Acá tenemos que acordarnos cuántos tiempos de mad hay que hacer si es que aparece hamza o shadda o sukun después de la letra del mad, pero esto está sucediendo entre 2 palabras. Hay que hacer el mad, un mad más largo que si estuviera dentro de la misma palabra. En este caso, este sería un mad de 4 o 5 tiempos. 4 tiempos, yo diría. En cambio, perdón, me equivoqué. El mad es menos largo que si estuviera en la misma palabra. Disculpen aquí la equivocación. Entonces este sería un mad de 3 o 4 tiempos. En cambio, cuando tenemos mad en la misma palabra, como es el ejemplo de asama, la hamza le sigue a la letra del mad, pero esto está ocurriendo dentro de la misma palabra, hay que hacer un mad más largo de 4 o 5 tiempos. Y si tuviéramos shadda en vez de hamza o sukun en vez de hamza, hay que hacer un mad muy largo de 6 tiempos. Así que esas son las reglas del mad. ¿Qué otra cosa más? Hemos visto idgham de la nun saken o tanwin en su defecto, que es lo que está en verde. Así que hay que prestar atención a eso. Aquí min rabbihim se debe leer mi rabbihim. La nun no se lee. Y volviendo acá, basharun mislukum, no es basharun, sino basharun mislukum. El sonido de N, saquen, se tiene que omitir. Y acá está sucediendo también. Ghaflatin mu'ridun, se debe leer ghaflatin mu'ridun. La N muda no se lee, hay que omitirla. No se ve aquí porque es un tanwin, pero en nuestras mentes tenemos que imaginarnos que en vez de decir gaflatin, es gaflati, y ya directamente leemos lo que sigue. Creo que no hay más reglas acá para repasar. Bueno, aquí hay un iqlab. Iqlab, recordemos, es cuando hay que dar vuelta la letra. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Esto es ahlamin, esto termina con doble kasra, es un tanwin. Entonces el sonido de la nun hay que darlo vuelta por una mim. En vez de ahlamin, ahlamim bil. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y con esto, bueno, tenemos un repaso de las reglas, de todas las reglas. Eso es lo que quiero que apliquen para la próxima clase. Vamos a escuchar al lector de Corán. Quiero que lea una vez todo seguido. Vamos a leer hasta la leya 5. Y después voy a poner que practique 5 veces y ahí les pido a ustedes que lean con el lector. Cada uno desde su casa repitan. Y estén muy atentos cómo el lector respeta las reglas de Tajwid.
Zeynab está con el micrófono apagado. Ah, gracias. Les decía que quiero repasarles otras que no les había dicho para que nos acordemos de todas las reglas. Eh, por ejemplo, Rahim, Muaridun y Alabun, todas las que están en celeste, ¿qué es lo que aplica? Aquí era a elección de ustedes si quieren extenderlo 3 tiempos o 6 tiempos o no extenderlo nada. Esto es optativo. Y lo otro, no les dije sobre las reglas de Ikhfa que aparecen aquí en color morado. También repasemos eso. Ikhfa es que tenemos una nun saken y una letra de Ikhfa. Lo que hay que hacer es pronunciar la nun a través de la nariz. Miu dhikren. Yo lo estoy exagerando. Miu dhikren. O sea, esa nun saken por la nariz. Eso es lo que está sucediendo aquí. Si es que no se acordaban, lo mismo aquí. La hiatan, esa N es con sukun, ese sonido tiene que salir por la nariz. La hiatan qulubuhum. ¿Y qué más? Creo que vi algo más que no les comenté. Parece que eso es todo. Entonces, practiquemos esto para la próxima clase. Eh, bueno, ya sabemos casi todas las reglas. Nos queda ver una regla nomás, así que ánimos ya para empezar a aplicar todo y también un poco entrenar también el acento, la tonada, que sea algo bonito, una lectura fluida. Ya a estas alturas del curso estamos terminando, así que practiquemos mucho que la lectura sea fluida. Eso yo creo que vale más que las mismas reglas de Tajwid. Suena mucho más agradable una lectura fluida. Algo que hizo el lector, me di cuenta, cuando vimos las reglas de detención, ¿se acuerdan que yo les dije a veces no aparece ningún símbolo y ustedes se cansan en medio de la ley es larga y quieren detenerse? El lector hacía eso cuando en alguna parte de la ley 5 llegaba por acá, creo que decía Sha'irun falyatina, aquí él se cansaba, entonces ¿qué hacía? Se devolvía, él se devolvía una palabra y ahí continuaba la lectura. Entonces recordemos eso, ese truco que lo pueden hacer si es que no aparece ningún símbolo de detención. Acá tenemos un símbolo. Este símbolo significa que es indistinto si quieren continuar o quieren detenerse. En cambio, este otro símbolo significa que se aconseja continuar, se aconseja que no se detengan aquí. Pero si quieren detenerse en esta frase larga, acá pueden hacerlo. Y la recomendación es que retrocedan un poquito para compensar que se han detenido y no era aconsejable. Y ahí siguen leyendo. Pero a veces no hay ningún símbolo y hacen lo mismo que esto. En este caso el recitador acá se detenía acá, faliatina, retrocedía una palabra y después seguía leyendo. Eso es algo que ustedes pueden hacer. Y nada más, ese era el repaso que quería agregar.